gracia y paz. ¿Hay alegría en tu corazón? ¿Tienes creído? ¿Tienes hablado? Aleluya. Estamos hablando de milagros, estamos hablando a las circunstancias y por cierto Dios está haciendo, hoy es nuestro 20º día de ayuno. Mañana, domingo, tendremos nuestro servicio y todos aquellos que tienen un testimonio, por favor, envíe a su discipulador para que él pueda enviar a mí, para que yo pueda leer en este servicio de mañana. Si tuviéramos un montón, vamos a leerlo en muchos domingos, pero mañana vamos a leer algunos de los testimonios que Dios tiene hecho. Yo ya he recibido testimonios de algunos hermanos, de personas que empezaron un negocio una semana antes de la pandemia. Era un restaurante y tuvieron que cerrar, se quedaron con deudas, pero estas deudas fueron anuladas. Hermanos que tuvieron 800 euros de deudas anuladas. Entonces tenemos muchos testimonios y yo quiero que tú que has recibido un milagro de Dios en estos días de ayuno, era un deseo que tú estabas orando, por favor vamos a compartir para que todos podamos nos alegrar de mucho que Dios tiene hecho en nuestras vidas. Sucede mismo, mi mujer tenía un objetivo, la verdad son 3, ¿no, Karen? 3. De los 3, 1 ya lo tenemos solucionado. Y yo veo la mano de Dios ahí de una manera sorprendente sobre la vida de Susette, sobre nuestras vidas. Y creo que también lo mismo tiene pasado con vosotros. Amén. Tenemos orado por personas que deseamos que sean sanados, por personas que deseamos que sean salvados. Tenemos orado, declarado una palabra de autoridad contra COVID. Y también tenemos hecho la confesión juntos de un versículo. De hoy nos toca el versículo que está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que habla así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Qué versículo poderoso. Nosotros tenemos que declarar este versículo, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, para que nosotros podamos pregonar, proclamar libertad a los cativos. Amém? Vamos hacer esta confesión juntos. Haga aí donde tú estás, haga em alta voz, para que tú puedas oír-se, para que tú puedas hablar, oír-se, y que el mundo espiritual también lo pueda oír. Amén. Es así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, me envió a proclamar liberación a los cautivos y restauración de la vista a los ciegos, y liberar a los oprimidos, y a proclamar el año agradable del Señor. Recibí la unción del Señor, y su unción permanece sobre mí. Amén. Creemos en esto, que hay una unción de Dios para que nosotros podamos proclamar, declarar salvación, liberación y declarar vista a aquellos que están ciegos en el nombre de Jesús. Padre, nosotros tenemos nombres de personas aquí que estamos orando y declaramos salvación, vista, para que puedan, Señor, percibir, para que puedan ver la faz de Dios y serem, Señor, salvados y serem cambiados, transformados y tener una vida que merece la pena vivir. Yo declaro sobre los dos nombres de las personas por las cuales estoy orando, por la vida de Carlos, por la vida de Javier, por la vida de Paco, por mi vecino. Yo declaro, Señor, una experiencia sobrenatural con Dios, una circunstancia generada pelo Espíritu de Dios, que generará en ellos hambre, sed de Dios, y que nosotros podamos tener esta agua, que es la palabra de Dios, para que ellos puedan ser saciados en su sed, que nosotros podamos tener esta palabra de Dios, que es la comida que va, Señor, cambiar su manera de ser y de vivir, porque se alimentarán de Dios. Padre, nosotros también declaramos, Señor, que la iglesia
que hacemos parte, esta iglesia conquistará, saqueará el infierno en el nombre de Jesús. Estamos ahí para que vidas sean salvadas. Estamos ahí para declarar, para proclamar esta palavra de salvação. E declaramos que lograremos, porque é a vontade de Deus, 700 vidas, 700 almas para a glória do nome de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por essas pessoas, e nós somos instrumentos de Deus, e declaramos que o diabo não les poderá detener, pero vamos saqueá-los, vamos tirá-los, resgatá-los das mãos do diabo, para que eles puedan, Senhor, ter uma experiência contigo. Sabemos que todo vem de ti, tu que haces todas as coisas, nós somos só o instrumento que tu usará para que isto ocorra, e nós declaramos que assim será em nosso meio, em nome de Jesus. Também, Senhor, declaramos uma palavra de autoridade no mundo espiritual com relação àqueles que estão enfermos de Covid, que sejam sarados, que sejam completamente sarados, sanados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que recebam agora toque do Espírito Santo de Deus, e que puedan sentir-se fortalecidos em seus corpos, sentir-se fortalecidos, completamente restaurados em nome de Jesus. Liberamos uma palavra também, Senhor, para as pessoas que estão aí com este Covid, ainda neste processo, Senhor, que eles também sejam sanados, tanto aqueles que já passaram por esse processo, que estão em recuperação, quanto aqueles que estão no processo. Nós liberamos uma palavra de sanidade, nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus. Também liberamos uma palavra de autoridade, Senhor, contra todo Covid, perda suas forças, caiga por terra, retroceda em nome de Jesus. Chamamos a existência, Senhor, tempo, Senhor, favorável sobre esta nação, sobre a Espanha, tempo de paz, tempo de sanidade, tempo de mover do Espírito Santo de Deus. Declaramos, Senhor, que o diabo, que as portas do inferno não poderão detener o expandir, crescimento de la obra de Deus. Chegamos e vamos trabalhar para que mais vidas sejam salvadas, para que mais vidas possam experimentar de favor e graça de Deus. Isto que declaramos tempo de salvação sobre esta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Bueno, vamos ter tempo de compartilhar a palavra de Deus. Hoje vamos fazer com ênfase pouco distinto, aunque seja declarar, aunque seja falar, não? Sempre estamos trabalhando nestes dias para que tu puedas declarar uma palavra com relação a tu vida, que tu puedas declarar uma palavra com relação a tantas coisas, mas hoje vamos falar sobre declarar a palavra a outros, não? Estamos orando também por pessoas, para que pessoas sejam salvadas, para que Deus genere esta circunstância, pero nós outros necessitamos echar uma palavra, uma semilla sobre estas vidas, para que elas possam ter esta experiência poderosa com Deus que tanto desejamos. Então, necessitamos falar e falar da palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus. Vamos compartilhar texto que fala sobre a visão do grande lienzo, não? Que está em Hechos, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Havia em Cesareia homem chamado Cornélio, centurião de la companhia chamada la Italiana, piadoso e temeroso de Deus com toda sua casa, e que hacía muitas limosnas ao povo, e orava a Deus sempre. Este viu claramente em uma visão, como a la hora novena del dia, que anjo de Deus entrava onde ele estava e lhe dizia: Cornélio. E ele, mirando-lhe fijamente e atemorizado, dijo: Que és, Senhor? E lhe dijo: Tus orações e tus limosnas han subido para a memória delante de Deus. Envia, pois, agora homens a Jope, e haz venir a Simão, el que tem por sobrenome Pedro. Este posa na casa de certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto ao mar.
Él le dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre dar testimonio, hablar de Cristo, buscar traer revelación a través de la palabra de Dios de quién es Jesús Cristo. Y vemos aquí en este texto, este centurión, este hombre italiano de la corte italiana, que era, por cierto, un italiano. Y vamos a entender una cosa, hasta entonces, la revelación, el entendimiento que ellos, los discípulos, los apóstolos de Jesús tenían, era que el evangelio, que Jesús, que la salvación estaba relacionado solo a los judíos. Jesús mismo habló para ellos que deberían predicar la palabra a los judíos. Pero después que Jesús murió, resucitó, ahora aquí en Hechos 10 tenemos el inicio de la iglesia, que nosotros hacemos parte, donde los gentiles también empezaron a hacer parte de la iglesia con el hecho de predicación del evangelio a este hombre llamado Cornelio, ¿no? Y fue Pedro que fue predicar para él. Y déjame hablar de unos puntos interesantes aquí con relación a esto. Es que Cornelio recibió la visión la hora nona, ¿no? Jesús exclamó en la cruz, está consumado, la hora nona. La misma hora que Jesús proclamó en la cruz, está consumado, que el velo fue partido, ahora también en la misma hora, el ángel donde Cornelio tiene esa visión, es en la misma hora que Jesús habló, está consumado, es la misma hora que empieza esta revelación para los gentiles sobre la iglesia. Amén. Esto es interesante. Y como he dicho a los hermanos, antes el evangelio era predicado solo para los judíos, pero Jesús mismo habló en San Juan 13:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la voluntad de Dios es que todos tengan la vida eterna, que todos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Pero los apóstoles hasta entonces tenían este entendimiento que era solo para los judíos. Tanto es que después que Pedro predica el evangelio para este hombre, tuvo que ir delante de los demás apóstoles y prestar un esclarecimiento de cómo todo esto ocurrió, para que ellos también pudieran entender que ahora el evangelio no era solo Jesucristo, la salvación no era solo para los judíos, pero era para todos los gentiles, ¿no? Y Marcos capítulo 16 versículo 15 habla así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es de la voluntad de Dios que nosotros vayamos por todos los lugares. Yo creo que todo aquel que experimentó del amor verdadero de Dios, él va a hablar de este amor verdadero a todos. Un hombre, cuando encuentra una mujer guapa, una mujer bella, una mujer que le encanta, una mujer que tiene todas las prerrogativas que a él le encanta, él habla de esta mujer para todos. Nadie le está preguntando, pero él está hablando. Mira, yo estoy enamorado de esta mujer porque es fenomenal, es agradable, tiene una buena charla, es una persona buena de estar, es una persona que me agrada, y habla a todos. Yo creo que de la misma manera, una mujer que encuentra un hombre hermoso, un hombre guapo, un hombre buena persona, ella habla para sus amigas, he encontrado un hombre que estoy enamorado porque es una buena persona, una buena charla, es una persona gentil, es un verdadero gentleman.
Él quiere hablar para todos. Entonces, predicar el Evangelio para toda criatura no es una cuestión de ordenanza, es una cuestión de pasión. Cuando estamos apasionados, amamos de la persona amada para todos. Cuando estamos enamorados de Cristo, hablamos de Cristo para todas las personas. Y este es nuestro deseo. Otro punto interesante es que Pedro está en Job. El nombre Job significa hermoso. Aquellos que están en Cristo están en lugares hermosos. Si nosotros estamos firmados, fundamentados, cimentados en Cristo, estamos en una posición de un lugar hermoso. Tenemos que disfrutar de eso, ¿no? Job 36:11 habla así: si oírem y les servirem, acabarán sus días en bienestar. Se oír y les servir, acabarán sus días en bienestar. La voluntad de Dios es que nosotros podamos disfrutar de bienestar, es que nosotros estemos en lugares hermosos, que nosotros estemos, ¿no? Que nosotros estemos en lugares hermosos. Amén. Cuando Cornelio tuvo esta experiencia, ¿no? Con el ángel aquí que tuvo esta visión, pero también en el día siguiente tuvo un éxtasis, ¿no? Un éxtasis, una visión con sus ojos abiertos. Y en Hechos capítulo 10, versículo 9, habla así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Cornelio tuvo una experiencia a la hora nona. Jesús Cristo exclamó a la hora nona. Pedro tuvo una experiencia a la hora sexta, como si fuera a las 12, ¿no? Nuestro horario aquí a las 12, y tuvo esta experiencia, este éxtasis a la hora que es el mediodía, donde el sol se pone más fuerte. Interesante que también Pablo, cuando tuvo su experiencia con Dios, tuvo su experiencia a la misma hora que Pedro tuvo su experiencia. El encuentro de Pablo con Jesús fue a la hora sexta también, ¿no? Entonces, son cosas interesantes. Y Pablo tuvo una experiencia con Jesús a la hora sexta, y después tuvo que tener un encuentro con Ananías, que oró por él para que su visión volviera, y también le enseñó, fue él que inició su caminada con Jesús. Y Cornelio tuvo una visión y ahora necesitaba de alguien para le ayudar a empezar su caminada, y ese alguien ha sido Pedro. Aleluya. Entonces, en esta visión que Pedro tuvo, él veía un lienzo muy grande que bajaba de los cielos, y ahí tenía todos los tipos de animales, una voz que decía: Pedro, mata y come. Y él habló: de manera ninguna yo voy a comer cosas inmundas, en mi boca nunca entró cosas inmundas. Pero la visión no se trataba de comer, aunque eran animales y hablaba mata y come, pero la visión estaba relacionada a personas. La visión quería decir para Pedro: Pedro, tú tienes que hablar de Cristo a otras personas, no solo a los judíos, tú tienes que hablar de Cristo a todas las personas, a los gentiles, ¿no? Y Pedro dijo que no iba a comer animales considerados inmundos, pero Dios dijo que todo estaba purificado. Aquí en Hechos 10, 15, 16 habla así: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Siempre que algo en la palabra de Dios nos habla que ha sido hecho 3 veces, es porque es completo, ¿no? 3 veces. Jesús oró en el Getsemaní 3 veces. Pablo oró por el espino que tenía en la carne 3 veces. Y aquí Pedro tuvo esa experiencia y Jesús
falou com ele 3 vezes, que apunta para algo completo em la Bíblia. Então, estava completo, ou seja, está definido. É assim, Pedro, não considere comum ou imundo aquilo que já é purificado. Então, Deus estava traindo essa revelação a Pedro, que os gentiles não eram pessoas comuns nem imundas. E Pedro foi à casa, os soldados enviados por Cornélio vieram na casa, encontraram Pedro. Pedro saiu de um lugar hermoso, se foi para encontrar com Cornélio. Chegando aí, Cornélio já tinha invitado a todos os amigos e falou que Pedro vendria para falar de Cristo, ensinar a eles. E quando Pedro chegou aí, Pedro começou a falar de Cristo através das Escrituras. E a palavra de Deus fala que quando Pedro estava falando, eles foram llenos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Pedro foi para falar, Pedro estava falando, e enquanto Pedro estava falando, eles foram llenos do Espírito. Pero de que Pedro estava falando? Pedro estava falando de Jesus Cristo através das Escrituras. As pessoas serão llenas do Espírito Santo quando nós outros estivermos falando de Cristo através das Escrituras. Não? É tão hermoso quando nós outros podemos contemplar Cristo através das Escrituras. Quando tu empiezas a falar de Gênesis, de um animal que foi morto, que entendemos que é Cristo. Quando nós outros vemos Cristo em la figura de José, quando nós outros vemos Cristo em la roca que estava no deserto, quando nós outros vemos Cristo em tantos pontos da Bíblia, que Isaías também habla de Cristo, não? Que ele foi transpassado por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, apontava para Cristo. Em todo o tempo podemos perceber Cristo. Então, quando através das Escrituras estamos revelando Cristo, o Espírito está traindo revelação de Cristo, estamos falando para outras pessoas de Cristo, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo, do engano, trairá salvação e esta vida será salvada. Pero para isto temos que falar. Pedro estava falando e eles foram llenos do Espírito Santo de Deus. Estamos orando, pero agora necessitamos também falar a las pessoas com relação a Cristo, para que eles tenham revelação. Aleluia. A vontade de Deus é que todos puedan ser alcançados, não? Segundo de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Assim que somos embajadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós outros. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliados com Deus. Nós outros somos embajadores de Cristo. Para fazer o quê? Para predicar, para evangelizar, para que outros possam ser reconciliados a Cristo. Quando nós outros predicamos o Evangelho, outro confessa a Jesus como Senhor e Salvador, é salvado. Este que estava perdido, que estava lejos, apartado de Cristo, agora é reconciliado. Eu quero chamar tua atenção, eu quero despertar em ti este desejo de falar de Cristo. Eu quero falar para ti que as pessoas que que mueram sem ouvir do Evangelho, estas pessoas vão ao inferno. E o inferno não é um sítio bueno de se estar. Estarão apartados de Deus eternamente, lejos de Deus, não poderão experimentar de Deus para nada. A palavra de Deus fala que o rico morreu, estava em um sítio de tormento. O inferno é um lugar de tormento. Pero nós outros temos a palavra. Nós outros fomos constituídos embaixadores de Cristo na terra.
para predicar a Cristo, revelar a Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, nos salvou. As pessoas necessitam ter esta experiência, transformação através de Cristo, e nós outros somos esse instrumento que Deus ha posto aqui nessa terra para falar de Ele. Estamos vivendo um tempo que se habla de isolamento social. Isolamento social. Uma mascarilha, um tablão, um cristal, um acrílico, todo. Em meu trabalho, dentro do coche, tem um acrílico para que a pessoa que está atrás não tenha um contato tão direto com a pessoa que está à frente. Isolamento dentro do mesmo coche, pero separados por um cristal. Dentro da mesma casa, separados por portas, paredes, separados por mascarilhas. Sempre este é o intento do diabo: separar, destruir, separar matrimônio, separar padres de filhos, madres de filhos, separar família, porque onde Deus está, aí há unidade, há convergir para estar juntos. Onde Deus está, a vida converge para estar juntos, unidos. A palavra de Deus habla que no início da igreja todos estavam reunidos em el mesmo sítio e o Espírito Santo bajou sobre eles. Esta unidade manifesta poder, esta unidade manifesta vida, manifesta graça. A vontade do diabo, isolamento. Nós outros estamos aqui para declarar: há poder em nome de Cristo, e vidas serão salvadas, curadas, transformadas, e estaremos juntos, unidos a Cristo. Então, não permita que isto que hablam de isolamento social seja motivo por el qual tu não hables de Cristo a outros. Aunque estão dizendo que necessitamos de um isolamento social, pero que isto não seja o impedimento para que tu não dê testemunho de Cristo. Temos que testemunhar, temos que falar de Cristo. Aleluia. Hechos 10, 43 e 44 habla assim: de este dan testemunho todos os profetas, que todos os que em ele creerem recibirão perdão de pecados por su nome. Mientras aún hablaba Pedro estas palavras, el Espírito Santo caiu sobre todos os que oíam el discurso. Então aqui habla que de este quem? De Jesus. Dão testemunho todos os profetas. Existe que estou dizendo, toda a Bíblia, desde Gênesis hasta Malaquias, vem apontando para Jesus. E quando Jesus vem, Juan habla, que é o último profeta, habla: eis aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então todos os profetas, hasta Juan el Bautista, dão testemunho de Jesus, e Juan ha hecho a ojos. Eis aí o Cordeiro. Temos que dar testemunho, trazer revelação de quem é Jesus, porque quando assim o hacemos, as pessoas terão uma experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus e serão salvados. Mi palavra de ti para tu hoje, de mi parte para tu hoje, é: habla tu boca, declare a palavra de Deus com fé, que pessoas serão salvadas em nome de Jesus, e tu te alegrarás em Cristo. Amém? Shalom.